¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena en el que hoy hacemos un especial, una tertulia dedicada al Día Internacional de las Mujeres Rurales y nos venimos a este rincón fantástico que nos ofrece la Plaza de Doña Elvira, en esta puerta que tiene simbolismo con el tema que vamos a tratar, que es la puerta trasera del Colegio José Nogales, y con 4 personas que seguro que todos conocen en Aracena y que tienen unos perfiles muy del tema de la mujer rural, porque históricamente la mujer rural en una de sus profesiones más habituales ha sido maestra rural, y por eso vamos a abordar este tema de las maestras rurales y de la escuela de ayer y hoy, cómo ha evolucionado, pues con 4 profesionales en la materia, unas de unas generaciones y otras de otras. Vamos a ir conociéndolas y presentándolas. Gracias a las 4 por estar aquí. Y vamos a hablar un poquito de las mujeres rurales y de las maestras rurales con Ángeles de los Reyes, que bueno, es maestra desde el 84 en educación de adultos aquí en Aracena. Bienvenida, Ángeles. Gracias. Angus Gil, o Angustia Gil, María Angustia Gil. Yo era María Angustia. Era María Aquí Angustia acabó Gil. siendo Angus, Sí, sí. en Aracena. Y en medio la hormiga atómica. Pero ya soy Angus. Sí, Eso no lo tiene que contar, ya esa anécdota. A ver, no lo contará. Pero Angus empezó en el 68 en la educación. Por lo tanto, nos puede ofrecer una visión muy interesante de cómo ha evolucionado la escuela. Y bueno, ha estado 38 años, prácticamente toda su carrera como docente aquí en el Instituto San Blas de Aracena, Angus. Sí, menos 4 años que estuve en Marchena, siempre en Aracena. Bueno, una de las profesoras en mayúsculas, podemos decir, del Instituto San Blas. Con más años, sí. Con más años, consolera. Ya jubilada, por cierto, ya en otra etapa. También Ángeles está ya jubilada. Y quien tengo aquí a mi izquierda también, Desi. Todas son la voz de la experiencia. Y tenemos a una jovencita, ahora la vamos a presentar, de las maestras nuevas, la maestra nueva. Tenemos con nosotros aquí también a Desi Domínguez, bueno, Desi también conocida porque tantas generaciones han pasado por tu primaria aquí en el Colegio José Nogales, jubilada ya como hemos dicho, pero 35 años dedicada a la docencia, aquí principalmente, el tiempo que más has pasado quizás en el Colegio José Nogales. No, yo creo que no, que ha estado muy repartido. Estuve más tiempo en las escuelas rurales de la DERSA, y luego ya sí, ya me jubilé. Bueno, primero vine a la Julianita, de la DERSA me vine a la Julianita. En la Julianita, el colegio infantil, estuve unos cuantos de años, y luego ya vine aquí al José Nogales, que es donde me jubilé en el 2014. Bueno, pues así que tienes experiencia desde en los el 78 ADERSA. trabajando, o sea, 36 años. 36 años, tenía yo 35, 36, sí. Que no se nos quede ninguno atrás porque, y me mira Rocío con una cara, Rocío Durán, dice, y yo que llevo 10 años, y hasta que llega a los 36. 36 tengo yo. A los 35, y 36 tiene ella, o sea, llevas 10 años, claro. Maestra nueva, en otro sistema, en otra forma de educación, pero maestra rural. Sí. O sea, mayormente. Tu experiencia es en colegios muy pequeñitos también. Desde que me llamaron por primera vez, empecé en un colegio de Jaén, que era también, no era rural, era un semidé, que son los primos de los rurales, y igual un colegio pequeñito, familiar, en un pueblo muy pequeñito, y Fraile, Jaén, y vamos, somos felices en los colegios pequeños. De hecho, no tengo intención de moverme a un colegio grande, me gusta más las pequeñas familias. Ajá, ahora nos contarás, porque actualmente estás en Fuenteridos, ¿no? Sí. Que es un ADERSA. Sí. Esa ADERSA que inició Desi. Exacto. Es que esto es una historia hilada la que tenemos aquí hoy, porque tenemos muchas curiosidades, entre ellas que Angus fue profesora de Ángeles y de Desi. Desi inició los ADERSA, como el ADERSA de Fuenteridos, en el que ahora ejerce Rocío. O sea, aquí nos damos cuenta de cómo la educación es una cadena y cómo se alimenta, ¿no? Porque, sí, bueno, al final lo que Angus os enseñó, vosotros lo habéis enseñado a otras generaciones, ahora viene el relevo nuevo, en fin, esto es todo, bueno, una historia de crecer juntos, ¿no? Y de evolucionar juntos. ¿Cómo era esa escuela, Angus? Me gustaría empezar quizás contigo, que empezaste en los inicios, años 68. O sea, esto no nos podemos hacer una idea casi de qué estamos hablando. ¿Verdad? Pero sí que mucha gente eso recuerda. Es la prehistoria casi. Es la prehistoria. Es la prehistoria. Pero mucha gente recuerda aquellos años en los que Angus llegó a Aracena y era una profesora jovencísima,
Tenía 22 años recién cumplidos. 22 fíjate. años, que venía de Granada, además de la otra punta de Andalucía. ¿Y qué se encontraba Angus aquí? Pues se encontraba... Pues mira, me encontré un instituto que yo no esperaba, porque era un instituto laboral de la modalidad agrícola y ganadera, y solo había niños mayores que yo algunos, ¿eh? Claro, entonces yo no esperaba, pues la primera clase que tuve que dar era de geografía de agrícola, y yo dije, esto ni idea, vamos, bueno, regular. Y entonces es verdad que fue un choque, porque yo me creía que iba a ser un instituto como los que yo conocía en Granada, mixto, pero no, de masculino nada más, y además con una serie de asignaturas que yo no había estudiado en la mitad de la carrera, era una cosa diferente, ¿eh? Era más que nada un instituto de prácticas, ¿eh? El José Nogales está construido sobre el campo de prácticas del instituto laboral. Menos mal que luego al año siguiente cambió, hubo una ley y se convirtió en instituto de enseñanza media mixto, y llegaron las niñas, y aquello sí que fue una revolución, claro, porque las chicas en Aracena no podían estudiar, solo podían ir a asistir, para hacer el bachiller me refiero, a una academia particular, o con las monjas, las sisters, que eran unas monjas colombianas que estaban establecidas donde hoy está la escuela de idiomas. Y entonces luego tenían que examinarse en el Instituto de la Rábida en Huelva. Entonces era una enseñanza dificultosa. Muy limitada. Así, claro, Y que de tener aquí el acceso para privilegiar. nada más, claro. Tú imaginas que lo que es abrir un instituto donde puede asistir todas las niñas del pueblo. Eso fue, verdad, sí, una auténtica revolución, ¿eh? O sea, hablamos del año... Eso fue el año 69-70, el curso, el segundo curso que yo estaba aquí, 69-70. Y fue, bueno, yo creo que llegaron todas las chicas del pueblo, se matricularon. Luego es verdad que hay muchas bajas después, porque además las madres muchas veces no querían que siguieran estudiando, pero fue un cambio. Y ese instituto me gustaba a mí mucho más, porque entonces ahí se daba por la asignatura que yo reconocía en mi amiga en Granada, en los institutos de Granada, que impartían clases. Bueno, esa revolución Eso sí llegó fue. entonces, eso, pues empezando los 70, 69-70, y bueno, era por fin el Despegue, popularizar y un sí. despegue, ¿no? Sí, para porque la sobre todo es educación que la enseñanza de en Aracena secundaria. era, eso sí que era rural, porque Aracena era un pueblo muy bonito, un pueblo, pero pueblo, que vosotros no podéis imaginar cómo era, viendo cómo es Aracena ahora. Aracena es una ciudad ahora, con todos los servicios de una ciudad. Entonces era un pueblo muy bonito, muy agradable, pero era un pueblo. Yo no había vivido jamás en un pueblo, nada más que los veranos que iba a la sierra de veraneo. Yo era urbana, y ese choque sí que lo noté, ¿eh? De vivir en un pueblo. Luego, fíjate si me gustó que quedé enganchada para siempre, pero bueno. Bueno, para siempre aquí. Y es muy curioso eso que nos dices, Angus, que había madres a las que había que convencer, Sí, sí. madres y padres, Sobre entiendo, todo, pero sí, cuando ya iban acabando el incluidas las bachiller, madres. sí, porque yo iba, que no es que mi madre dice que ya, si ya tengo el bachillerato es bastante, que para qué voy a seguir estudiando, que las mujeres tienen que estar en las casas, y yo decía, pero había alumnas con una capacidad extraordinaria, a mí me daba un ataque de ver que no iban a seguir, y fui a las casas, que en algunas me recibieron horriblemente mal, porque esta se está metiendo donde no debe, claro. Y me acuerdo de convencer, los padres no estaban, es que cuando yo iba a las casas por la tarde los padres estaban trabajando, claro, entonces me encontraba a las madres, que no es que yo ataque a las madres, pero era con la que yo hablaba. No, ay señora, pero no, que no, pero si ella está, si ya va a sacar el tiro, no, pero si tiene posibilidades, ¿por qué no va a seguir? No, este ya se tiene que ir fuera, no. Digo, pero están las becas, yo intentaba sacar todos los registros. Algunas las convencí, a otras desgraciadamente no. Claro, tú veías las capacidades y las posibilidades sí, porque además, que tenían. hombre, que había gente que decía, hombre, que con esa capacidad que tiene, ¿cómo no va a estudiar? Bueno, y muchas hicieron magisterio. Aquí tenemos ejemplos claros, ¿eh? Claro, era Sí, casi, sí. no sé cómo lo veis vosotros, Sí, sobre todo la más antigua, era como la única profesión Sí, permitida, sí, ¿no? O bien que vista, era ¿no? de verdad, de las mujeres además, era el camino más
más fácil, claro. más fácil, Eso, y no es que fuera fácil estudiar magisterio, pero estaban en Huelva, las madres decían las maestras, ser maestra es una cosa interesante, importante, y casi todas las, ¿verdad? Había mucha gente que aquí tenemos ejemplos. Bueno, todas ellas fueron alumnas tuyas. ¿Por qué época? O sea, estamos hablando de esa época, ¿no? Daba igual lo que dijeran, claro, es verdad. O sea, Y Ángeles además, y Desi yo por los recuerdo- 70 fueron alumnas, fueron Sí, esas sí. alumnas que siguieron estudiando y estudiaron magisterio, ¿no? Y además Ese yo ejemplo. es que estoy recordando lo que ha dicho Angus, es que era así. De todas maneras, en aquella época, como dice ella y como dices tú, un pueblo rural, pues que Aracena era un pueblo pequeño, toda la familia era como un núcleo grande. Yo recuerdo que en mi caso mi padre y mi madre sí tenían ganas de que yo estudiara, porque ellos tenían ganas de que yo siguiera, hiciera algo que ellos no habían podido hacer, y ellos se empeñaron, pero fíjate tú cómo sería, lo que por eso lo he recordado yo perfectamente, que mis tíos, mi tía, una hermana de mi padre, le decía a mi padre, porque mi hermana enfermó, y entonces tenía que irse mi madre con ella a Huelva, y entonces mi tía le decía a mi padre que no estudie Desi, que Desi no tiene por qué estudiar ya, que ella se quede contigo Que aquí te esté cuidándote, cuidando mientras, claro. que tu mujer está en el hospital, con la claro. niña y que ella no estudie. Y mi padre y mi madre se empeñaron en que no, que estudiara, y gracias, yo siempre se lo he agradecido a mis padres, el que ellos impulsara, porque Claro. la familia pues hacía mucho y hacía que la mujer se quedara en casa cuidando. Había familias que lo tenían claro, Claro. que era la forma de prosperar y de que los hijos prosperasen mediante los estudios. Ya Estudiando, existían además las becas, los Claro, sistemas, dice, o no, sea, es ya que había vale mucho posibilidad, dinero, ¿no? Pero claro, hay becas, dice, eso no se las dan a nadie, como señora, como le Claro. dan las becas, pero había gente dura, que resistía, Y con esos casos de resistencia, curiosamente, Ángeles se ha encontrado, porque seguro que ha rescatado a muchas de esas mujeres que no quisieron a las que eso, se les a las negó que sí. la posibilidad de estudiar, ¿no? Esas han podían. pasado todas por el centro de adultos, muchas de ellas, ¿no? Y además eso, que eran mujeres que habían nacido o vivido mucho en el campo. Eran mujeres del campo, sabían cantidad de cosas del campo, y a mí me han enseñado muchas cosas, muchas que no sabía. La gente más joven de eso, claro. Y tú las has enseñado a leer y a escribir. Yo he tenido alumnas que no sabían leer ni escribir, porque ya te digo, los padres vivían en el campo, trabajaban en el campo, a veces lejos del pueblo, y los hijos, las niñas no sabían, no habían aprendido. Me contaba algunas que venían a comprar al pueblo y la niña acompañaba a su padre y veía a otras niñas a través de la reja del colegio en el recreo, y le daba mucha pena que ella no podía estar. allí. Muy duro, unas situaciones muy duras. ¿Y cómo lo han vivido después, Ángeles? Tú que has estado con ellas, ¿no? El tener esa oportunidad, pues quizás ya luego con 50 años, Sí, o Y con más. y con más. Y con más. ¿Verdad? Me acuerdo de Julia. Ay, Julia. Julia. Ay, Y su hi- Aurora. Su hija se llama Julia por una Por una alumna alumna suya, mía, que era mayor, pero es que mira, tenemos una idea, o hay gente que tiene una idea equivocada. La gente cuando es mayor no deja de pensar, ni de crear, de aprender, de transmitir, de comunicar, de querer hacer cosas, porque sean mayores, ¿no? Da igual, hay de todo, pero porque sean mayores. ¿Se Es le que, acaba la vida o qué? ¿qué pasa? Además que se ve, cuando tú tratas con ellas quieren seguir haciendo cosas y aprendiendo y aportando. Y entonces, eso fue maravilloso. Ahí la Junta de Andalucía tuvo una idea que primero fue para alfabetizar. Eso. O sea, tú empezaste Adultos fue un programa. con adultos aquí en Aracena casi desde los inicios de adultos En el aquí. 84. Primero empezó en Fuenterido, Ajá. porque claro, ahí los Fuenterido. ayuntamientos, tú sabes, ¿no? Fíjate, en un pueblo más pequeño empezó el Sí, adulto, en el curioso. 83. Primero empezó en Fuenterido y en el 84 en Aracena. Estábamos debajo del asilo, en un local que creo que era de extensión agraria o algo así, se hacían cursos y tal. Y empezamos allí.
Y yo me acuerdo que me contaban algunas mujeres, claro, es que es normal, que le daba vergüenza reconocer que iban a la escuela. Hay que ver, claro. Cuando es un orgullo ir a la escuela y aprender, pero claro, lo que le Ella daba de vergüenza era no reconocer, era saber. ignorante, claro. Lo que le daba vergüenza era no saber. Sí, pero claro. porque estas mujeres, ¿cuándo nacieron? Pero es que no tuvieron la oportunidad. Mira, además, ¿cuándo nacieron? Si nacieron o antes de la guerra civil, o en la guerra, o en la O posguerra. después que era peor. Sí, la posguerra, Entonces, aparte de ya de lo que De tú lo decías, cultural, lo que es ¿no? la De lo que es familia lo tan cultural. cerrada, era también la circunstancia social, ¿no? Bueno. Que vivieron, muy dura. ¿eh? Claro, eso es lo que más pesa, la circunstancia social sí. es lo primero, o sea, y influye, ahí nos lo está Eso- diciendo Ángeles clarísimo. Eso fue, vamos, y para ella eso fue una explosión de decir, ¿A dónde, que han vamos llegado, a ir a la ¿A dónde han escuela? llegado algunas, Ángeles? Porque seguro que hay mujeres que después de aprender a leer y escribir han dicho, yo quiero seguir hasta donde pueda llegar, ¿no? Ahí es la dificultad, la edad, Ujú. ¿sabes? La edad. Pero lo que sí algunas llegaron a secundaria, a la secundaria. Bueno, primero al graduado, porque ya algunas habían estado en el colegio que tú dices de las monjas, que iban por la noche en un nocturno, algunas sabían algo, un poquito, rezar sabían todas, Y coser, ¿no? y coser, rezar y coser sí. que para eso había que Y, dedicarse. A ver. y luego ya me perdí. Algunas escribieron unos libros de poemas preciosos, ¿te acuerdas? Es que tienen Pero tanto eso dentro fue que... Sí, hablábamos de a dónde llegaron, que algunas llegaron a bachillerato. No, O sea, o al gente menos mayor, comenzaron, ¿no? mayor sacó su graduado, Que ya eso era un hito, porque ¿eh? también es que la Junta lo hizo muy bien. Porque mira, los objetivos de contenido eran menos importantes, eran importantes, ¿no? Claro, tú tienes que tener un nivel, pero eran más importantes los de las cosas que se hacían, Las capacidades, el aportar ideas, todo eso ocupaba más. Y el más desarrollo importante. de la estima, la ¿no? evaluación Otras cosas. era preciosa, Ajá. porque además en adulto teníamos todo el tiempo del mundo, o sea, no estábamos al principio no estábamos muy limitados. Entonces tú hacías una evaluación de todo, del tema, del alumno, de los profesores. Una vez que se terminaba se volvía a hacer una valoración de cómo se había hecho, corregir los errores. O sea, la evaluación llegaba a ser hasta el maestro con el alumno, así sentado. Fíjate tú el tiempo que se podía dedicar a esa valoración, que hoy día eso no. También ha cambiado la educación de También ha adultos. cambiado en adulto. También ha cambiado. En ese sentido, papeo. En eso, en en las escuelas y en en todo, todo, porque o sea. mucha burocracia. mucho Todo papel. el mundo dice... y A ti te ha lo tocado llegar sabrás, en esa época, A ti, Rocío. Rocío, te ha que mucha tocado. burocracia. Yo y creo que hemos los pasado de protocolos. una escuela romántica, una escuela más tierna, más Sí, personal, humana. a una escuela de burocracia, Rocío, ahí te ha tocado. Hay que y ahí luchar. está también en cada maestro el decir, pues yo me Luchar quiero contra eso, dedicar eso es lo que también iba a a lo decir. otro, a lo vocacional. ¿no? Eso es lo que yo iba a decir, que al final la burocracia nosotros tenemos que hacerla. Y es verdad que ha aumentado en un grado exponencial y nosotros hacemos muchísimos papeles, pero es cierto que cuando es de vocación, como ha dicho Ángeles, siempre dedicamos tiempo a compartir con las familias y hacer vínculos y lazos. Yo antes de estar en Fuenterido he estado 7 años en Galaroza y yo he creado allí vínculos familiares. Y han sido desde de trabajar eso, de poder, como ella dice, sentarte con la familia, sentarte con los niños y una tarde a pasar con ellos una convivencia de nos vamos a tomar una Coca-Cola todos juntos y vamos a compartir otras cosas que no son lo extremadamente Propiamente. curricular. Contenido, eso. Y siempre había una confianza para todo. Hoy pues con los teléfonos móviles, ¿no? Pues, mi teléfono lo tenía todo el mundo tenía acceso a poderme comentar cualquier cosa desde, pues mira, hoy no ha dormido bien. Y es verdad que esa cercanía Pero eso- y esa valoración sigue estando, pero depende mucho de la persona con la que... Sí, desde con que el la- docente se claro, del involucre docente. y de dónde se esté ejerciendo la profesión. Claro, Tienes porque suerte, no- estás en un Sí, colegio te No rural. es lo mismo colegio unos rural. Gales con la cantidad de niños Hay que hay mucho ahí, menos que por eso a mí no me alumnos, gusta, claro. porque se despersonaliza esa familia que a mí me encanta, y por eso me gustan más los coles rurales, porque es más el sentido familiar.
Rocío, tú que tuviste la oportunidad pues, de estudiar otras profesiones que antes estaban no prohibidas, pero muy mal vistas en las mujeres, como filosofía o psicología o carreras de ciencia, ingeniería. ¿Por qué tú quieres ser maestra? Yo no lo sabía. Bueno, creía que no lo sabía. Yo estudié magisterio como podía haber estudiado física. O sea, no me fui porque para mi padre eran muy importantes las oportunidades, que yo creo que es la palabra de la tertulia. Y quería que tuviera las mismas oportunidades que mis hermanos, que sí habían estudiado, y yo tengo una diferencia de edad con ellos importante. Él quiso que yo estudiara y por no darle el sofocón, a mi padre, bueno, pues mi hermana, que es una santa, me convence y me encauza, ¿no? Empieza a preguntarme qué es lo que me gusta y cuáles son lo que más me motiva, y yo le digo que los niños me han gustado siempre. Empecé porque iba a hacer un grado de infantil, como yo tuve que ir a septiembre en bachillerato, estaba todo muy saturado y de repente, no sé cómo, mi hermana me dice, venga, pues magisterio por infantil. Y yo dije, pues para hacerlo por infantil me gusta más lengua extranjera. Venga, pues lengua extranjera. Y fue todo un poco así, sin ningún sentido, y cuando acabé la carrera, después de acabar la carrera, mi padre me sacó un dibujo de cuando yo estaba en el Nogales, que quiero ser de mayor, y ponía maestra. Anda. Y de repente dije, fíjate, he acertado sin saber. Estaba ahí. Estaba ahí, pero yo no lo sabía. Qué bueno tu padre cómo guardó ese dibujo. Sí, tenía eso y un zapato. Un zapato de cartulina con un calcetín. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿De si fue tu maestra? No, de si estuvo los años que yo estuve. Claro. Y su marido Antonio fue mi tutor de prácticas cuando yo estuve haciendo las prácticas en el Nogales. Ah, qué bonita la historia, ¿eh? La vocación le llegó después. Estaba oculta. Se descubrió porque después. ahora ¿cómo te Pero encuentras fíjate. como maestra? Yo muy feliz. Además, la primera vez que me llamaron para ese pueblo de Jaén, yo iba con mi padre en el coche y le decía, ¿tú te imaginas, después de unas oposiciones, después de todo lo pasado, que yo llego allí y esto no es para mí? Que Claro, puede pasar, porque hay yo realmente fui un miedo a eso. con un componente de azar muy importante, que yo pensaba que era azar. Después, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que no era azar, que era vocación. Lo que pasa que es verdad que yo creo que decidimos muy pronto y que ni siquiera somos conscientes de que es vocacional. Eso estaba en el ADN, de Y- azar sí. nada. Y cuando llegué... ¿Qué pueblo era, Rocío? Fraile. ¿Eh? Fraile. Ah, Fraile, Al lado de lo Alcalá la conozco. Real. Está, eso, al lado de Alcalá la Real. Sí, un pueblo bueno, además. Precioso. Sí, Yo sí, vi es nevar verdad. allí 8000 veces. Sí, sí. Me congelé como un pingüino, pero tengo que decir que vuelvo a repetir lo mismo. Yo era nueva en el pueblo, recién pescada para empezar a trabajar, y allí la familia, o sea, yo estaba estudiando oposición y recuerdo una madre que yo me convertí en su hija adoptiva, la mayor. Venía a mi casa y me traía comida o me invitaba a cenar, y a mí no me conocía nadie de nada, nadie. Y a mí me invitaban a cenar o me traían comida, lo mismo que me invitaban a una fiesta, y esa madre siempre venía y me decía, yo sé que estás estudiando, pero mira, yo te voy a decir, voy a ir a tal sitio, vamos a hacer tal cosa, si tú te quieres venir, estamos en no sé dónde. Y para mí, que estaba sola, sin coche, sin posibilidades de desplazamiento ninguna, ni de... Porque después lejos, ya, además, muy en lejos. otras ocasiones, pues ya he tenido mi coche, ya tú puedes decir, bueno, pues esta tarde me voy a ir a tal pueblo, voy a dar una vueltecita, voy a tomar un café aquí, allí... Pero yo en El aquel primer momento... año, eso sí que vale. Bueno, ¿eh? ella nos está Sí, contando duro. esa historia desde ese recuerdo y esa experiencia, que a mí me lleva a deducir algo, y es que igual que estaba de bien valorada la maestra, de bien cuidada y respetada siempre, porque yo recuerdo mi abuela era maestra y Esa era tenía la los niños figura en su más casa, importante del pueblo, tenía los ¿eh? niños en su Con casa los enseñándoles, niños. o sea, era una Sí. figura respetada, valorada. Todavía hoy, aunque pensamos que no, que No, es no, verdad no, que sí, hay sí, hay todavía mucha sí, no. agresión ya a la figura del maestro y falta Lo de que respeto. dice la mucha- señorita, pero no. se pone por encima de todo, de la madre, del padre. Si me lo ha dicho mi maestra, ¿a que sí? Sí, Eso sí. es lo que vale. Ya sobre se va todo dando menos, para pero los sí que es niños verdad pequeños, que- hombre, para los niños pequeños la maestra es... Sobre todo la maestra en es su infantil y en ídolo, primaria. además. No, y claro, para los claro. padres, Sí, ¿eh? sí, sí, es verdad. Yo todavía Tú tengo... ya podías decir Lo ha que dicho como lo haya la- dicho el maestro tiene la razón. Eso está claro, ¿eh? Yo me todavía acuerdo por tengo mi yo padre, niños grandes que vamos. equivocan Tú puedes maestra y decir mamá. misa, Las pero maestras sí, que han y tenido, grandes. también una labor papel, más sí. antes que Uy, ahora, sí, quizás, sí. porque bueno, ya ahora hay otros servicios y otras, Sí. pero han tenido una labor social muy importante. O sea, si echamos la mirada atrás a esas maestras antiguas aquí en Aracena,
Sobre Seguro todo que nos en vienen los pueblos nombres, ¿no? chicos, ¿verdad? En los pueblos pequeños. Bueno, hace poquito hemos tenido un reportaje muy bonito en el libro de feria sobre Josefa Navarro, Sí, maestra de sí, Jabuguillo. de Jabuguillo. Pero aquí Era hemos un tenido a personaje, Ana era un María personaje. Real, maestras Sí, de sí, esas sí, maestras sí. antiguas que cumplían una labor social. Muchas daban de comer a niños que necesitaban. O sea, hasta ahí, ¿no? O sea, Es el una papel de la figura, maestra. sigue siendo una figura, ¿eh? Sí, es verdad. Ana María Real le hice yo una entrevista cuando estaba estudiando Sí. y es una frase que me quedó aquí, que sigue estando conmigo y que se lo voy a agradecer siempre, que me dijo: tú, a quien vaya bien, beso y abrazo nada más. A quien veas que no va bien, ahí es donde tú tienes que poner Echar tu el corazón resto, sí, y es todo verdad. tu esfuerzo. Claro. Y Sí, es verdad. para mí, de todas las entrevistas, fue lo más bonito y lo más útil Claro. que aprendí casi en toda la carrera. Y justo, Porque además sigue porque siendo así. algunas veces, tú sabes, a los que más problemas tienen o los Te que lo más quita, eso, quiere apartarlo un atrás, poquito, atrás. no, oiga, Esos son los que hay que por hacerlo favor, más. delantero. Bueno, hemos hablado de los hitos históricos en la educación, ¿no? Y cómo en ese cambio respecto al género, ¿no? Ha hablado Angus de cuando el Instituto San Blas pues se convirtió en un instituto mixto y con otro tipo de enseñanza, que fueron pues esos principios de los 70. Ángeles nos ha hablado del inicio de las escuelas de adultos Es verdad, mujeres, que la aquí en gota. Aracena, que has Sobre dicho todo 80, ¿no? Principio de los 84. 84. Y me gustaría saber también, y en esto yo creo que Desi nos puede contar, cómo se iniciaron los ADERSA, Los ADERSA, porque sí. Eso sigue existiendo, esa figura de la Sí, ADERSA. sí, Tú sí, trabajas sí, en una sí, ADERSA, sí, Rocío. trabaja en una ADERSA. Y Y mi son- hijo trabaja en y han otra supuesto ADERSA. un cambio también y una Sí, revolución, nosotros llegamos a... Yo empecé a trabajar en el 78 y sobre los años 80 pues estábamos en estos pueblos que estábamos diciendo. Yo estuve en Fuenterido con Antonio y éramos pues 4 maestros para todo el alumnado. No, tenía infantil y primero y segundo, tenía tercero, cuarto y quinto, y la segunda etapa. Bueno, la segunda etapa que era hasta octavo, Sí, que era sí. lo que teníamos antes. Y entonces pues estábamos solos, estábamos con mucho agrupamiento en las clases, y entonces nos veíamos con muchas dificultades. Entonces ya empezaron, había un maestro que le han hecho un homenaje este verano, se llama José pero Atienza, pero le dicen Tati, y vino a Hinojales, y vino con es de Granada, ¿Ah, sí? vive en Granada, sigue teniendo mucha relación con Hinojales. Bueno, fíjate, este verano, que los mismos alumnos son los que le han llamado y le han hecho hijo predilecto del pueblo, bueno, adoptivo, hijo adoptivo del pueblo. Pues este hombre, que tenía muchas inquietudes, empezó a venir a Fuenterido, a los Marines, a decir que por qué no nos agrupábamos y hacíamos como un seminario permanente para formarnos como escuelas rurales. Todavía no existía nada de la ADERSA ni nada. Entonces empezamos así, uniéndonos para hacer un seminario permanente de las escuelas rurales. Y en esa época llega también a la zona un inspector fantástico, que yo sigo teniendo mucha relación con él, que era Paco Gomera, y que tenía unas ideas revolucionarias, fantásticas, y unas ideas con muchas inquietudes, y él empezó a pensar en los ADERSA. Y se formaron los ADERSA, que el ADERSA que está ahora Rocío, el ADERSA de Fuenterido, es el ADERSA 2, ADERSA 1. Pero no se empezó, o sea, la idea originaria es que el ADERSA 1 fueran las aldeas de Aracena, Sí, Claro. para separarlas de José Nogales y que se quedaran en sus aldeas, pero no quisieron los padres. Al no querer los padres, solamente Castañuelo formó parte de la Eso es, ADERSA, esa de ADERSA. las demás no quisieron. Entonces ese fue el ADERSA 1. Y ahora, luego ya, sí que cuando ya empezó de verdad el ADERSA, pues Fuenterido, el Castaño, Bar del Arco, y ahora que se ha unido la Nava, ¿verdad? Exacto. Es el ADERSA 1. Luego el ADERSA 2 es Los Marines, Cortelas 2 y Puerto Morá. Luego está el ADERSA 4, que es Cañaveral y Nojales,
la Adelsa Fíjate 6, lo que hay, ¿eh? que es Igual que adulto, pasa que allí se Campo llama Frío y la secciones. Granada del Río Tinto, y todas estas escuelas pues se fueron Todos formando atendidos. había un coordinador de todos los ADERSA, dieron una furgoneta para tener en aquella época que no había especialidades, pues tuviera especialidades en los diferentes pueblos pudiera mover. con este coordinador que los llevaba a los pueblos. Fue Hay que ver la tarea. Claro, fue si se bonito, quiere, bonito, fue Fue el un progreso de la si se escuela quiere, en los se pequeños consigue. pueblos. pequeños pueblos, porque los Estudiar pequeños pueblos, como de estábamos un sitio diciendo a otro. ahora, era el maestro, como habéis dicho, era parte muy importante social del pueblo. Claro. Yo recuerdo perfectamente, yo vivía en Aracena, porque yo quise que mis hijos estuvieran aquí en el José Nogales para que sus amigos estuvieran aquí, pero yo me llevaba todo el día de Fuenterido a Aracena y de Aracena a Fuenterido, prácticamente, porque allí se iniciaron cineforum, se iniciaron de toda clase de actividades para luego hacer excursiones, que las excursiones iba todo el pueblo. Claro. Los padres, los abuelos, los niños, todos íbamos a la playa, que los padres y los abuelos no conocían la playa. Claro. Pero es muy Entonces, bueno eso que claro. está contando, porque Entonces, íbamos meter a la todos. familia en la Muy educación, claro, es que que ahora es- mismo está la Que familia hoy día, fuera. qué Claro. difícil hoy. ese cambio en la educación es muy Era clave. muy bonito, era muy bonito, Es que porque si tú yo lo sientes recuerdo como ir a algo Málaga, tuyo, va, a la funciona. playa, Claro. con los abuelos, con los padres, con los niños y Si con tú te todo. Y sientes sacábamos partícipe, dinero de eso donde va bien, podíamos seguro. para organizar todas estas actividades. Eso es uno de los grandes cambios, yo creo, de la Sí, educación, cómo las familias cada vez están más fuera Qué del pena. sistema, ¿no? Parece que ya no hay tanta Una cosa posibilidad es de el formar colegio, parte, ¿no? de es la un fallo. educación. De todas ¿no? maneras, claro, como todo ha cambiado, sí que es verdad que a lo mejor ya no hay eso, pero yo, por ejemplo, por mi hijo, que está en el ADERSA de los Marines, sí que organiza muchas actividades, ya no con padres y madres y abuelos, porque pero son sí muchos que los ya. niños van a muchos sitios y organizan muchas actividades. El año pasado mismo fueron a la maestranza a ver una obra de teatro, fueron a Madrid a ver El Rey León. Y cosa van impensable de todo, antes. ¿no? Y van todo lo que forman la Lo DERSA. de la DERSA. Eso es bonito, Claro, porque todos los que niños... fue un programa muy bonito, con mucho, nosotros le dedicábamos muchas horas, porque claro, Eso hay que date echarle cuenta que mucho era tiempo para un preparar. inicio, un empezar, y entonces se le dedicaba muchas horas a todo el trabajo, pero sí que es verdad también que eran maestros jóvenes, con muchas ilusiones, con muchas ganas, con muchas ganas Con muchas de, ideas. de cambiar, Jóvenes, como jóvenes, dice algo, jóvenes. de cambiar la sociedad, de cambiar el programa, de cambiar todo lo Bueno, que esto, era... esto no me suena lejano. No me suena lejano y seguro que a Rocío tampoco. Creo que los ADERSAs mantienen esa esencia. Y curiosamente el que estén llegando además maestros y maestras jóvenes a los ADERSAs, eso es que están importante. optando, porque se está produciendo un cambio, yo creo, una vuelta atrás, ¿no? Ojalá, Cada vez ojalá. optamos Ojalá. más, pero o sea, hay una necesidad de volver a lo rural, ¿no? Y también en este programa ponemos en valor lo rural. Hablamos de mujer rural, pero ponemos en valor Yo los quería pueblos, ¿no? preguntarle a Rocío, que es la que está dentro, porque ahora yo leo mucho sobre las escuelas rurales, donde hay a lo mejor 8 o 9 alumnos de todas las edades, todos mezclados, y que además una maestra o el maestro tiene que organizarlo, porque eso, el pueblo, por ejemplo, de Castilla León, de Galicia, yo conozco a mucha gente que tiene un grupo pequeño donde hay gente con alguna discapacidad, donde está el de los 10 años, chuleta, donde está el que tiene 5 años que está un poco asustado. ¿Cómo manejar eso? Eso es ser heroína, las maestras, porque además primero los niños pequeños ya son complicados, no son los grandullones, eso no tiene nada que ver. Y luego cada uno de su padre y de su madre, y además atenderlos a todos. Oye, y hay una escuela de Soria que le han dado el premio de Europa a la mejor escuela. Y yo digo, eso Es una escuela de 8 alumnos, quizás, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Claro, y que además tienen niños a veces, ¿Tú y tienes eso ocurre muchos aquí, niños ¿no? en el aula, Con necesidades Rocío? especiales. Es verdad que en la sede de Fuenterido, nosotros tenemos, como bien ha dicho, 4 sedes, la sede de Fuenterido sí que es verdad que son
tienen un número bueno de alumnos. Sí. Hay una que tiene 22 niños. Claro, como aquí. Hay un aula con 22 niños, pero las demás pues rondan a lo mejor entre los 12... Claro. Es que 12, 13 es que alumnos. eso es fundamental, Claro. que haya pocos alumnos Sí, en el pero aula. Pero si hay una Sí, pero- clase por nivel, es Sí, decir, así sí. pero Claro después que te vas a claro, Castaño, Ha cambiado no. mucho, porque ahora hay mucho Castaño más, no, mucho más maestros. pero te vas a Castaño, Eso, donde claro, hay en el Castaño, ¿cuántos dos hay, por maestras, ejemplo? y en Castaño yo no sé, porque yo no itinero, que cuando tú eres especialista y te que mueves, recorrer. itineras. Yo no itinero, pero evidentemente sé que a lo mejor hay 10, 12 niños, no sé los que hay, y sí que hay uno de primero, dos de Sí, tercero, eso es- 3 de cuarto, Igual que en uno la de aldea. sexto. ¿Eso cómo se maneja? Eso, Pues eso se maneja con muchísima vocación. trabajando Y mucho. además la Es maestra que... El papel de la maestra, para que tú veas, La eso maestra es. que lleva, o sea, Lole lleva allí muchísimos años Sí. y Lole es la figura de la maestra rural es, absoluta, en el sentido de que a lo mejor se los lleva a desayunar a su casa, Claro. o hace convivencia familiar eso es. con los niños que tiene allí, aparte de toda la burocracia que hay que De hacer. los Por eso he dicho yo papeles, antes que claro. es tan importante la vocación de la persona que esté en el puesto. sí. Pues hay que aplaudir a esas maestras rurales, Sí. porque Lole sí desde se merece luego un aplauso. vaya mérito. Claro, ahí en Castañuelo igual. Es Correcto, que siempre también la yo maestra. creo que la supervivencia de los pueblos pasa mucho por las escuelas. Además, cuando se escúchame, cierra una escuela, se muere, un un pueblo. Es que los Totalmente. niños son el futuro, hombre. Totalmente. Claro. Pues sí, Esa es verdad. España vaciada es porque no tienen abiertos los colegios. ¿eh? Claro, La mitad claro. de los Si no pueblos hay es porque no niños- hay escuela allí. ¿eh? Claro. Ujú, y cuando los niños tienen que Yo salir reivindico fuera, la escuela rural, ¿eh? Eso además es verdad, eso es el mérito, además es la base de todo lo que va a venir detrás. ¿eh? pues sí, pues Los niños lo que aprenden de chicos, eso no lo olvidan jamás, ni a su maestra ni a su maestro. ¿eh? Sí, que las escuelas son el motor de cambio y una fuente de oportunidades estupenda, y cuando tú quitas eso, pues quitas un motor y quitas un montón de oportunidades. Pero gracias también a cuando se iniciaron los ADERSA, ahora que antes que estábamos, como estábamos diciendo, en Fuenterido 4 maestros, ahora hay, ¿cuántos maestros hay en tu cole? Somos 20 y algo, somos bastantes. Entonces ya hay especialistas Hombre, claro, de inglés, de educación física, de música, Sí, claro. de todas las especialidades Todo. que no había en esa y esos época. especialistas Cuando se se mueven empieza. por los distintos ADERSA. Dependiendo O sea, por los centros que dependen porque, de la claro, ADERSA. para componer el horario es un poquito complicado, pero sí, dependiendo de lo que te toque, puedes itinerar o no, y puedes a lo mejor moverte a 2 sedes o moverte por todas las sedes. Ujú, eso garantiza también que esas escuelas pequeñas tengan Las otro mismas abanico, oportunidades otras que las oportunidades, más grandes, exacto, las las mismas mismas. oportunidades. Claro, Porque las porque sean mismas. menos alumnos Claro. y más chicas, tienen derecho a las mismas que todas las demás, las mismas Que si no oportunidades. está discriminando. Es que si no, Eso no antes puede ser. las escuelas rurales quedaban muy reducidas a lengua, matemáticas, Claro, historia, o lo sea, a básico. las asignaturas básicas. Ahora tienen todas las posibilidades que tiene un centro de claro. Lo mismo 500 que en el alumnos José como La Navales, atención a la claro. diversidad está súper bien organizada. Nosotros contamos con un equipo de chicas, unas profesionales magníficas que nos ayudan y nos orientan a nosotros un montón, y se pasean por las diferentes sedes y hacen el mismo trabajo y tienen la misma implicación, donde hay 10 alumnos para un solo cole, donde hay 100 y pico como en Fuenterido, que es otra sede más grande. Nosotros, vamos, eso es un lujo. Eso ha cambiado eso ha mucho. cambiado pa' mejor. Ha cambiado para mejor mucho. Claro, y mucho. ese cambio Totalmente. favorece que haya gente formada, preparada, que quiera estar en esos colegios. Claro. Porque es verdad que lo que cuesta también mucho es, por ejemplo, lo que ocurrió el milagro de Angus. Que Angus viniese de la ciudad de Granada, De Granada. y dijese, me quedo en un pueblo como Aracena, que era pueblo. O sea, es muy difícil la estabilidad de los maestros en un pueblo pequeño. Sí. ¿Y eso cómo se garantiza? Pues se garantiza pues, con un centro con una buena Con buena gestión, ayuda, con un buena buen asistencia, ambiente, claro. con buena dotación. Con buena dotación. Porque ¿qué pasa? Que es que Con si no, no buena se quiere quedar aquí dotación, nadie, eso es, y no hacemos más claro. que ver, y lo vemos en el instituto mucho, ¿eh? Todavía, mueve la gente quizás en el muy- instituto hace falta, en el cole, en los últimos años de Nogales, más estabilidad en la plantilla se ha podido ver sí, quizás, sí, ¿no? sí. Pero claro, si un 80% de los profesores Se va van todos los cambiando años, cada año, sí. Claro. pues... Eso pasa Eso mucho falta en adultos. estabilidad. En adultos también ocurre. En adultos, vamos. Ujú. O sea que a pesar de que, bueno, parece que hay una vuelta, que hay muchos profesores que dicen, pues mi ideal es trabajar en un colegio pequeño, Estable. todavía
Sí, queda claro, mucho, sí, queda sí. mucho camino. Sí, Pues sí. eso, Llegará, eso es llegará. lo que queda por afianzar, el que, bueno, se tengan que quedar aquí los maestros porque Porque tengan sea un gusto trabajar aquí, ¿no? ilusión y ganas de quedarse, claro. hay Yo, mucho, ¿eh? me han contado por ahí incluso que había políticas que antes de alguna manera favorecían eso, sin querer fastidiar al profesor, pero obligaban, y yo creo que quizás eso lo has conocido, a vivir aquí, al profesor. O sea, que eso también de Al decir, bueno, pues principio. vivo en Sevilla y trabajo en Aracena. No, ya Eso entonces antes no existía. No, y además... de alguna forma arraigaban. Organizaba, la mosca no estaba... La mosca de la tele, esta es la mosca de la tele. Organizaban el horario de tal manera que la gente no pudiera irse a Sevilla fácilmente porque tenía el horario malo. Parece un poco radical, pero... Sí, parece que coarta las libertades, Sí, pero sí, por pero- otro lado, al final favorece Sí, sí, a la sí. educación y favorece a... La estabilidad es Claro, importante. la estabilidad, o Para sea, cogerle tú el hilo al centro de enseñanza, tú tienes Hombre. que cogerle el ritmo, además. Está un año y te es vas. verdad. Claro, Bueno, y ahora el otro con año los viene otra compañeros persona. y Ya todo, los eso es niños, los verdad. padres, Los alumnos. Y lo que estamos fundamental, hablando, que era la estable. esencia de la educación y que lo es en los colegios rurales, convivencia, esa además. integración del maestro Claro. o del profesor en el municipio, Y con en la el que familia, trabaja, claro. con las familias, con los niños, que los ve por la calle, que Que después al final es si una no, figura no de le da referencia tiempo. cercana. En un año no da tiempo a Eso nada. ya no un se año ve. es poco O sea, tiempo, si el profe se marcha todos los días pitando a la ciudad, pues eso ya no Se pierde. cambia también, se pierde, ¿no? Hay muchos aspectos aquí. mucho. Empezamos hablando del género y bueno, hay tantas cosas. Si abrimos el abanico, desde luego nos vamos por la rama y se nos hace de noche. Me gustaría volver un poco al tema del género, ya que estamos hablando de la mujer rural en estos días y estamos dentro de ese programa, en este especial de hoy de Telearacena, y ver también cómo han cambiado pues, los intereses de las niñas en la educación. Anda que no. Porque cuando empezó Angus, ¿qué querían estudiar las niñas o qué perspectivas? Hay muchas que no tenían ni perspectivas de seguir estudiando, ¿no? A luego cómo son ahora, ¿no? Las que han pasado por DESI, seguro que ya eran otras niñas diferentes de otras claro, mentalidades. y Y las además, que tiene Rocío ahora ya allá ni digamos, igual. ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos algunas anécdotas Yo un me poco de esa acuerdo evolución. de las niñas, le preocupaba mucho, sí, tener un trabajo. A las primeras alumnas del instituto, que eran mayores, entraban ya más mayores, después de haber estado en la Sister y en la academia. Pero decía, pero claro, el arrancar de su pueblo, eso le costaba, era para ella un problema. Decía, pero usted, a mí me hablaban de usted señorita, ¿cómo se ha venido tan lejos? Digo, pues, porque es donde encontré el trabajo, pero tú no es donde tienes que salir, si tú quieres estudiar, luego tienes que, lo que tú has aprendido, no puedes guardarlo para ti solo, tienes que compartirlo, eso se lo debe a la sociedad, porque la sociedad va a invertir en ti, en tus estudios, pero tú no te puedes quedar, tienes que sacarlo, y si no puedes en tu pueblo, pues se va uno donde fuera, sí, pero ¿y si me sale novio? Decía, ¿y si me sale novio? Digo, pues, o te vas con el novio al pueblo, afuera del pueblo, o planta al novio. Hombre, ¿cómo voy a plantar al novio? Uy, El eso novio es un tesoro, el novio no se puede plantar. Muchas discusiones muy graciosas, y algunas alumnas que todavía son amigas ahora, se acuerdan de eso, decían, uy, en la clase, porque había una clase de una especie de ética, no era ética, pero vamos, y en esa salían estos asuntos. Pero los novios eran muy importantes. Los novios aquí, con eso no hemos llegado. Ya una cosa es que yo estudie y me vaya, pero si me sale novio, Qué importante yo no me voy. el digo. modelo, qué importante el modelo Hay Angus que que ver, teníais que hay que ver, transmitir hay que ver, las claro, maestras y sí, las sí, profesoras, porque tú tenías que convencerlas desde tu modelo Escucha, a mí también, ¿no? O sea, a mí me decían, como tan joven ¿Cómo y te has su venido madre, desde su Granada? madre la ha dejado. Digo, pero mi madre, ¿cómo no me va a dejar? Porque sea tu padre. Digo, no tengo padre. Pero entonces, ¿su madre la ha dejado venir tan lejos? Digo, claro, pero ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir que no? Dice, hombre, digo, es que si me dice que no, yo le digo que sí. Dice, uy, eso no se hace, decía mucha alguna. No, pues yo no me atrevo. Digo, no, pero hombre, tu madre intenta que no te vayas de la casa, eso es lógico, pero que no. Pero ante el novio no había, ahí era la cosa más dura, ¿eh? y las que decidían seguir un poco con los Mucho, estudios, luego iban maestra era la principal, ya nos lo has comentado, y aquí maestra, tenemos el sí. ejemplo. No, y luego filosofía y letras, lo que más. Después de magisterio, filosofía y letras, geografía, historia, eso.
siempre me decía, ¿tienes salida? Digo, hombre, pues mira, yo estoy trabajando. Y dice, no, pero claro, pero yo es que no tengo memoria para hacer historia. ¿Cómo que no? Eso no tiene nada que ver. Pero las carreras típicas de las mujeres, filosofía y letras y magisterio, a nadie se le ocurría hacer farmacia, medicina, eso vino mucho después. O sea, las científicas Bueno, vinieron y a la ciencia. facultad ya era eso sí que fue un paso de la gente ir a una facultad, a la universidad. Bueno. En el caso Ahora de sí que Desi, tengo ¿qué yo ya- generaciones te has encontrado tú ya? Tú que eres Claro. como el relevo de Angus. Yo ahora, bueno, yo decía que yo cuando, como dice Angus, cuando yo me fui a la universidad, bueno, a hacer magisterio a Huelva, pues luego yo cuando terminé no me quería venir al pueblo. Esto es muy importante, esto claro. es muy importante. sigue pasando. Porque lo ideal es el ciclo de vuelta. O sea, si salimos, nos formamos, Eso sigue pasando. las niñas de los pueblos, si salimos y nos formamos, ¿a dónde vamos? Claro. Vamos a volver a nuestro pueblo a regalarle a nuestra... De momento no. Con una pena de volver al Pero pueblo. claro, es la manera de salvar nuestro pueblo, volver con todo el conocimiento al pueblo y un Pero poco tú vives una experiencia agradecerle al única, pueblo. Ay, porque ay, cuando ay. estás estudiando tienes una ¿Cómo va a querer experiencia única volver? de amigos, Te de ha abierto. grupo, de Se abre todo, el mundo, de se abre el libertad, mundo. se abre, como dice Angus, el mundo. Y entonces cuando tú quieres volver a tu pueblo, pues que tú vuelves con una pena que te vamos. Y eso con respecto a mí. Y luego con respecto a alumnos míos, pues sí que es verdad que en Fuenterido he tenido bueno, ahí ahora aquí en el instituto, alumnas mías que están aquí en el instituto. Y del Nogales también hay cantidad de alumnos médicos, ingenieros, Ha hecho buena arquitectos. Bueno, ya sí en el Nogales ya tengo cantidad de alumnos con unas carreras bastante buenas y bastante bien. Y luego hay otros muchachos y muchachas que no han querido estudiar, pero que sí que son trabajadores buenos y que están viviendo Feliz. muy feliz Sí, con es su verdad. trabajo, porque es lo que estamos diciendo, no todo el mundo Quiere estudiar. pues tiene la cosa de ir a hacer una carrera. Sin embargo, la formación, yo siempre le decía que la formación es importantísima para todos, tenga el trabajo que tenga. Entonces, formarse era Eso es básico, era es prioritario, verdad, sí. que luego ya tendría tiempo de hacer carrera o no, que hay muchísimos alumnos que tienen ya carreras buenas, pero muchísimos también que están trabajando y que son felices. Hoy me encontré, iba yo en dirección al jamón y me encontré un alumno, pues que hacía años que no lo veía y no le gustaba estudiar, no le gustaba. Y lo saludé y me dio mucha alegría verlo y está feliz y contento de mecánico. Claro. Claro, es que Claro. Eso es que Bueno, y lo hay importante muchas es la profesiones formación, pero que universitarias, luego claro. es importantísimo también que haya personas Bueno, que la, tengan la una mecánica formación. es una formación Claro. y es una profesión muy necesaria, que no todo es la universidad, importante como está diciendo Desi, y bueno, hay Claro. profesiones, y sobre todo aquí en un entorno natural, hay profesiones del campo. Hemos tenido hace unos días un encuentro muy interesante en Aracena de mujeres dedicadas al campo, que se han formado, que han estudiado pues, ingeniería agrícola o cualquier cosa relacionada con el pero campo, viven del y han campo, vuelto a eso, sus pueblos a poner en marcha los campos y a mantener el bonito, ganado y además, hacer, o sea, muy bonito también eso. Y eran chicas muy jóvenes que lo han contado y hemos apreciado en el público que eran niñas de instituto y niños de instituto un despertar, como una ilusión por decir, pues yo también me quiero quedar aquí y vivir en el campo y trabajar en el campo. O sea que a veces los modelos tienen que salir, ¿no? y que ser referencias, ¿no? En el caso de Rocío, ¿qué nos cuenta de ese interés que tienen las niñas y los niños, ¿no? También Yo del creo mundo que- rural ahora? Yo creo que el gran salto, el gran cambio de oportunidades fue, digamos, de Angus a Desi, y de Desi a lo que a mí respecta, yo creo que ya son matices. Bueno, ya quieren ser youtuber y tiktoker, Sí, cuidado pero con los son- matices, ¿eh? Pero son matices en plan que a lo mejor cuando Sí. Angus daba clase, pues las niñas a lo mejor no se planteaban ni siquiera un jugar al fútbol o un tener una carrera que saliera Eso es. o sea, que fuera del deporte o científica o algo así. Eso. Aquí ya hubo un salto donde sí se empieza a pensar ahí, aquí ya lo que hay son matices. Ya, por ejemplo, que una niña juega al fútbol, aparte de que ya hay un montón de equipos femeninos y demás,
que todavía faltan muchas cosas por conseguir, pero que es verdad que el gran salto estuvo aquí de oportunidades y que ya solo vamos matizando. ¿Que queda mucho por matizar? Yo considero que sí. Yo considero que todavía sí, porque el momento novio todavía sigue pesando. Todavía eso sigue pasando. Todavía sigue pesando y es verdad que tenemos muchas cosas que hacer todavía en algunos aspectos. Bueno, Pero yo quiero decir que eso eran los primeros años nada más, Fíjate luego tú. ya hasta los años Hombre. hasta que el año 6 que he estado dando clases no tenía nada que ver, pero Claro eran que no. los Eso primeros fue al momentos que principio. son lo que a mí me chocaba, además del cambio de una forma de vivir de Granada aquí, claro. Lo del novio, eso con eso no pude. En esa época era más... Las y luego, oportunidades han ido cambiando. Claro. Han ido ampliándose muchísimo. Yo, de hecho, en mi casa no he vivido en ningún momento que mi familia, para mi hermano fuera una cosa Has y para visto, no nosotros había fuera ninguna otra. diferencia, Yo lo he dicho claro. antes, mi intención en un inicio no era estudiar. Yo no quería. Y mi padre me dijo tal cual, no me dijo, quiero que tengas las mismas oportunidades de tu hermana. Aquí todos iguales, Sí, claro no, que quiero sí. que tengas las mismas oportunidades que tus hermanos. Y me dijo incluso, mi hermano cogió primero una carrera y luego se cambió y me dijo, si tienes que hacer como tu hermano y primero coge una cosa, afortunadamente, a mí me lo dijo así, afortunadamente podemos ofrecerte esas oportunidades. A mí, mi padre no estudió y le hubiera encantado estudiar, y le hubiera encantado estudiar historia. Y él decía eso, ¿no? Que él solo quería que nosotros Le tocó tuviéramos... otra época, Rocío, Claro, es que eso claro. es las circunstancias. que digo Tiene yo que también, cambiar. sí, que estaba pensando en todos los cambios, que en aquella época, ¿quién iba a pensar que se podían ir jóvenes a estudiar fuera, a Europa? O hacer un Erasmus, Bueno, hacer... los intercambios. No hay que irse muy Fíjate, lejos, ¿eh? fíjate. En mi generación, a mi padre le costaba dejarme irme al extranjero. Claro, O sea, que no hay que irse pero- muy lejos. Lo de irse al extranjero pero ya era eso- como la barrera eso- Eso lo- infranqueable, ¿no? y hoy día, sin la línea embargo, roja, ya la ¿Tú línea sí roja. te has ido al extranjero a estudiar? No, pero tu hermana sí, a ti seguro. no te tocó ningún Erasmus, Casi. no era la época. Mis padres no me dejaron nunca porque se morían de miedo. Mi hermana recibió aquí a una o dos americanas, estuvieron en casa. Y ella no se pudo ir. Pero ella para allá... Eso me pasó a mí también. Regular. Sin embargo, mi hermana, 3 años después, no tuvo problema visto, con has irse al visto. extranjero. Más Así pequeña. que, bueno, es la evolución. Eso ¿no? es, cada cierto Sí. tiempo hay un cambio. Ahora no sabemos lo que nos espera, pero claro que sí. A vuestras niñas, a las nietas y eso, ¿verdad? Vuestras hijas. que- eso ha cambiado. Y Ángeles, ¿y con qué necesidad? También tenía ganas de preguntarte, ¿no? También con qué necesidad algunas mujeres, sobre todo hombres Mujeres, también, han mujeres. ido al centro de adultos, ya no solo con eso de decir, Mayoría mujeres. o sea, era un tema de autoestima, de decir, a ver, a mí me han negado la educación y yo quiero demostrar que yo soy inteligente Pues sí. y yo puedo estudiar, porque habrá Yo muchos creo que casos sí, así. mucho de eso que Necesidad también, necesidad de formación, gente que con el tiempo, después de llevar mucho tiempo sus trabajos, han tenido que llevar, digamos, una titulación y demostrar tener una titulación. De todo, De todo. hay de todo. Quizás en los Gente- inicios más el tema de la, gente que no de la pudo, estima, ¿no? pero estuvo trabajando como tú dices, ponen una escuela para mayores aquí, Que aprovecho. vamos, es que ni se lo piensa, ¿sabes? Ya hijos mayores, que va a ser Claro. abuela y cosas así. Y entonces que ni se lo piensan. Y después gente más joven, que a lo mejor no terminaron en octavo, vamos, que tendría su certificado, pero tenían nivel, capacidad y todo. Y sacaron Qué el bonito, graduado, qué y sacaron la secundaria nocturno en el instituto, porque te estoy hablando antes de entrar a la secundaria en adultos. Y lo hacían por la tarde, y gente que ha hecho bachiller, gente más joven, que ha estado en adultos y se ha ido a hacer bachiller al nocturno al Instituto San Blas. Tengo alumnos así. He Bueno, aquí tenido tenemos Bueno, suerte. y eso aquí yo- tenemos suerte de que se puede hacer el bachiller aquí, exacto. pero hay pueblos, conozco pueblos y experiencias muy muy cercanas de gente que lo ha hecho a distancia, en el IBAT, Sí, en Huelva. Pero no, bueno, O sea, eso fue más al difícil. principio. Al Al principio. principio trabajamos nosotros con ahora es el IP, Ajá. con el instituto, pero luego ya se creó la red de centros, que es lo mismo que estaba hablando Rocío, Desi de Adersa, y en adultos igual, solo que se llaman secciones. Y entonces toda la sierra tiene su maestro. Itineran, los de las especialidades tienen que itinerar. ¿Y bachillerato hace sus exámenes aquí en bueno, Aracena? ¿o y qué? aquí han venido a Aracena, porque claro, es lo que pasa, es poquito a poco. En Aracena hay inglés, hay especialistas de inglés, pero en Aracena empieza así.
Pero claro, en todos los sitios no hay profesores especialistas. Claro. Aquí han venido de Repilao, de Jabugo, de Santana, de Alaja, de las aldeas, por supuesto, porque había inglés. Y donde no había inglés, o te busca un profesor de inglés, Claro. un monitor, o el ayuntamiento, que ha habido ayuntamientos que han apostado. Y entonces ya poquito a poco, tal como va diciendo Desi, pues ahora mismo toda la sierra tiene maestros y tiene especialistas que itineran. Los especialistas tienen que itinerar y cada vez más, ¿eh? O sea que eso está bastante Bueno. cubierto, ¿eh? Menos mal, que no se han olvidado del mundo rural del Sí, todo. que el que del no, todo. del todo, ¿eh? Del todo. Eso. No, Sí. se- Que el a, que no- a partir de los ADERSA se empezó a cuidar Hombre. las escuelas rurales. Claro. Y bueno, pues lo que estamos diciendo, mejoró en cuanto a ampliar el número de maestros. Claro. Y Y después los recursos los también. recursos. Porque al principio, vamos, No. eso sí que es prehistoria, vamos. Que no teníamos fotocopiadora y hacíamos una imprentilla de glicerina, Los puenteridos. Se ponía de tinta las manos. A ver, salía la copia en lila, muy bonito, en lila. muy homenaje a la mujer. Exacto, ha todo pensado, Bustia. Y allí haciendo las copias en la Eso es imprentilla una Freiné, tarea, ¿no? eso Claro, Claro. claro, sí. Después ya el mérito, ayuntamiento, el después mérito de los las recursos. maestras. Podía Sí, más, señor, sí, señor. podía más las ganas de, Las de ganas, Cuando enseñar. tú la tienes ilusión, interés, la imaginación, la saltan los creatividad. obstáculos, es verdad. Bueno, bueno. Y todavía, otra cosa que a mí me encanta, y esto apúntatelo, Rocío, sabes que están jubiladas, pero no. No, las maestras no se jubilan. No se jubilan, No se jubilan. Y Desi, por ejemplo, de hecho estás todavía enseñando con un proyecto de Cruz Roja, ¿no? Si no me Sí, equivoco, o sea, ahora, todavía está... ahora lo he dejado un poquito aparcado lo de la Cruz Porque está Roja de y han entrado superabuela. Está de superabuela. nueva gente Sí. porque yo estoy muy de abuela, pero sigo manteniendo contacto con José Nogal y con la Julianita. El viernes voy con la Julianita al tema de la tradición de los campanilleros. El viernes voy a las 10 para allá. Y después aquí en el Nogales, Carmen Maestre, la nueva directora, me propuso este verano, dice, Desi, ¿por qué no cuando empecemos el día 2, el día 1 llegan y es más, todavía está todo el mundo un poco saludándose, pero el día 2, ¿por qué no haces lo que haces con los niños? Le haces una visita guiada por el pueblo para que los maestros de fuera conozcan Aracena. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es bonito. Una Y buena se lo idea. hice a todos los maestros se quedaron A los encantados con conocer a Aracena y sus historias y sus leyendas, que ahora dicen que me van a llamar para seguir, ya no con ellos, sino con los niños. Qué Y bien. yo, bueno, mi segunda vocación es guía turística. Bueno, Pues ya ¿en saben. qué acaban estas maestras? Angus sigue también. Uy, a mí me gusta, Porque me gusta No- explicar. nos sigue dando lecciones de Sí, historia. sí, sí, Hace- sí. No hace mucho nos hablaste de las maestras de la República. Qué bonito, Qué sí, bonito sí, sí, también sí. eso. Esas ¿eh? son mis preferidas. Esas Porque maestras. esas también tuvieron que luchar, ¿eh? Eso sí que lucharon, Bueno, Sin pagarle nada, ¿eh? ¿verdad? es increíble. Elevar el nivel, un país que tenía el 80% de analfabetos. Eso sí que tiene ir mérito. también a las aldeas pequeñas, a los pueblecitos, Las el autobús visiones este, pedagógicas que iban con el cine, el autobús. qué bonito. Para ponerle Con los películas y libros, todo. oye, Eso es una oye, eso es preciosidad. ¿eh? precioso. Tenemos- Vivan las maestras, ¿eh? Vivan, las de vivan. aquí y las de Y allí. las de la República. Todas, todas. Bueno, que esa charla es de luego muy interesante y va a haber que darla más veces. ¿eh? Sí, Seguro que sí, mucha sí. gente que se la Hay que perdió. incidir mucho. Y Ángeles también sigue siendo maestra. Seguro que sigues animando a muchas mujeres de Aracena a que retomen Yo sigo en estudios, a que contacto con sigan mucha estudiando. Sí, porque tú la ves por la calle continuamente, habla con Parándose. todas las ¿A que mujeres. sí? La, Sí, la sí, sigue a que controlando sí, a esas que que sí, enseñó sí. a Es que escribir. me cuentan Sí, todo. sí, sí. A mí yo me ha la- contado un pajarito que Ángeles cuando acababa de comer en su casa a mediodía dice, me voy con mis mujeres. Mis mujeres. Me voy con mis Decía mujeres. mi A mujer. esas Cuando mujeres a tenía las que las y enseñaste a alguna leer y vez a que escribir. tenía un hombre, mis mujeres, y había contaba un con hombre, pero lo siento, Ah, mayoría. eso también ha la cambiado mayoría, ya, ¿eh? sí, Mis Eso mujeres. también ha cambiado ya, que ya integramos en el lenguaje también mis mujeres y el hombre, ahí está, mis mujeres. Que haya Son más, mayoría. que haya más, claro.
Bueno, Yo ¿cuántos he estado, cambios? mira, Loli, estamos de voluntarias en A Caminar, mi hija Julia y yo. Estoy en contacto todavía con alumnas que yo tenía en clase. En adultos pasa mucho lo que tú hablabas en Adersa de los niveles. Porque claro, llegan las personas, haces la prueba vía más o menos a ver qué tal, ¿no? Los niveles, y es muy difícil, porque hay gente que sabe algo, hay gente que sabe algo y cosas mal, que es lo peor, y hay gente que no sabe nada. Entonces, eso es como una Eso hay que escuela unitaria. integrarlo todo en un Como mismo los aula. niños. Claro, pero es un trabajo personal, Personalizado, diario. claro. Porque cada persona tiene un nivel y tienes que ir, esto es para estas dos, esto es para ella solo, esto es para... Y eso es, si no, no sirve. Porque si tú dices, venga, hoy este papel, hoy esto, y se lo da a todos y alguna se quedará... Claro, hay que adaptar. Primero hay que estudiar eso Personalizar, y ahora venga, ¿qué necesita cada persona? Y 2 horas, Claro. nosotros 2 horas. Claro, además Y eso ahora es otro muy grupo, poquito y ahora tiempo. otro grupo, Es y muy ahora poco otro tiempo. grupo. Así. Bueno, estaríamos aquí hablando con vosotras hasta mañana, mínimo. Y Rocío Tenéis muchas tenía cosas que reparo, contarnos. Rocío Y Rocío tenía tenía reparo. reparo, pero nos ha aportado mucho, ¿Verdad? y Muchos sobre cambios. todo una visión también muy de lo Muchos que cambios. son los colegios Y rurales bonitos, actualmente, sí, que son mundos maravillosos, podemos ¿Verdad? decir. Yo soy muy feliz trabajando en la sierra. No solo porque sea ahora mismo la sierra en la que yo crecí, sino en la sierra de Jaén también fui súper feliz. Bueno, pues que se animen muchas jóvenes a ser maestras, porque las maestras están y quedan para toda la vida, son nuestros modelos, las maestras tanto desde infantil a primaria, a las maestras o profesoras del instituto. Yo soy maestra. Yo soy maestra también. Maestra, porque la palabra maestra a mí me gusta, Es la palabra, es más una de completa. las palabras más hermosas que hay. Es más Así que completa, no sí, cambiarla verdad. por nada. Reivindicar lo del profesor, a ver, También. Bueno, pero y maestras de adultos también, mayores. bueno, son maestras que quedan para toda la vida, porque cuando te enseñan a leer y a escribir con 60 años, es que eso eso tiene que llegar muy, No, muy y adentro. además lo que te enseñan ellas, Sí, es verdad. porque tienen una vida entera de Claro. experiencia. Yo he aprendido mucho, muchísimo, vamos, cosas que no, pero cosas pequeñas De la vida, y de después verdad, cosas de la muy vida, grandes de la vida. de ellas. Bueno, pues hemos cambiado para bien en muchas cosas. En Sí. algunas a lo mejor nos gustaría mantener muchas cosas de esas escuelas, Hay de que esa esencia mejorar de escuela, cosas. que podríamos adaptar un poquito de aquí y de allí, de la escuela de antes, de la escuela de Sí. ayer y de la escuela de hoy. Pero bueno, poco a poco vamos Sí. cuadrando ese sistema que nos gustaría que fuese redondo y perfecto, pero bueno, tiene que estar en constante cambio también. La sociedad Claro. va cambiando, o sea, también la educación está en constante cambio. Y yo pondría un monumento aquí a Ángeles, otro a Angu, otro a Desi y a Rocío y a esas maestras que ellas representan cada una en su época, en su perfil, pues porque, bueno, las maestras rurales son especiales. Aquí lo hemos visto esta tarde y lo seguiremos viendo y comprobando en nuestros pueblos por siempre. Así que muchísimas gracias Ángeles, Angu, Desi y Rocío por estar en este especial de maestras rurales hoy en torno al Día de la Mujer Rural aquí en Telearacena, y espero que podamos encontrarnos de nuevo muy pronto para hablar de estos temas tan bonitos y tan interesantes. Gracias por la idea. Gracias a vosotros. Esta idea tenemos que decirlo también en honor a la verdad. Esta idea nos viene dada pues desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Aracena, el Centro de Información a la Mujer, que nos hace esa petición y nos encanta que nos hagan estas peticiones. Las acogemos en Telearacena pues con mucho entusiasmo, cariño, con mucho sí. cariño. Esto sirve para construir, así que gracias por responder a la llamada y a la Concejalía de Igualdad por contar con Telearacena para este proyecto.